¿Sabe qué? Pero el hecho es, sin Cristo, tú no tienes vida eterna. Y la verdad es, el Evangelio es de Cristo. Habla de Cristo. Sin Cristo no hay Evangelio. Fue Cristo que descendió del cielo. Fue Cristo que murió en la cruz. Fue Cristo que fue sepultado y fue Cristo que resucitó. Fue Cristo que ascendió y es Cristo que intercede por nosotros. Sin Cristo no hay Evangelio, hermanos. Y es muy triste, qué lástima que muchas iglesias ya casi ni hablan de Cristo. Hablan de muchas cosas, pero no de Cristo. Y a otras iglesias se han convertido en causas sociales. Hablan más de los derechos de los grupos étnicos o hablan de derechos de esto, del otro y han perdido su visión. O se convierten en obras sociales. Regalan comida, regalan esto, regalan lo otro, pero no hablan de Cristo. Nosotros tenemos que entender. Cristo es el centro de nuestras vidas. Cristo es el centro de esta iglesia, de su cuerpo. Cristo es el centro del Evangelio. Sin Cristo no hay nada, no hay nada. Y en el fin de primera de Juan dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Cristo es la solución y es tu vida. Y si no tienes a Cristo cuando muere, Él será tu juez. Yo prefiero conocerle como mi Salvador que como mi juez. Entonces vemos aquí que ellos se alejaron. Y se alejaron, hermanos, de una forma que nadie tenía que empujarlos. Fue tan fácil. Por eso Pablo quedó maravillado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Y más adelante en capítulo 3, y no quiero tocarlo mucho ahora, versículo 1, él dice, oh Gálatas insensatos. Esa palabra insensatos en 3:1 de Gálatas, es decir, idiotas. Oh Gálatas idiotas. ¿Quién os fascinó o encantó como brujería? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La cruz tiene un gran lugar en esta epístola. Él habla mucho de la cruz. Lo veamos entonces aquí, que es un evangelio entonces ahora pervertido. Él dice en el versículo 7, regresando al capítulo 1, no que haya otro, que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, es cuando, por ejemplo, tú vas a un banco y tú tienes $1 falso, un billete de 100 falso. Y no son $100. Aparecen como 100, parece, pero hasta cuando pasa por la máquina, los expertos, eso no es falso. En inglés se llama counterfeit. Entonces, de veras, no más hay un estándar por el dólar o billete de 10 o de 20 o lo que sea. Hay un estándar. Cualquier otro ya no es, aunque parece que es. Tú puedes decir otros dólares, pero no son dólares. Es lo mismo con el evangelio. Hay solo uno. No hay otros. Todo lo demás es falso, es perversión de la mentalidad humana y también son doctrinas de demonios, como dice en Timoteo. Entonces es muy importante entender que solo existe un evangelio verdadero. Ya les dije en una cápsula lo que es. Cristo murió por nuestros pecados. Y nosotros todos somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, Cristo no hubiera muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces vemos aquí entonces que cualquier otra enseñanza es una perversión. Es una perversión. Es algo chueco. Ahora, hermanos, doctrina errónea produce perturbación en la vida de los creyentes. Y usted mira aquí, 1:7. Dice, aparte que guían mal al pueblo, le perturba al pueblo. Mira 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, cuando uno conoce a Cristo, uno se da cuenta cuando algo no está bien en lo que se está predicando.
Y yo soy muy honesto con ustedes. Yo soy muy celoso de este púlpito. No celoso que envidia tipo, no, un celo. Así como Cristo tuvo celo por la casa de su Padre. Yo soy muy celoso, yo soy muy cuidadoso a quien yo debo predicar aquí. Ahora, ¿por qué? Porque, hermanos, a veces hay doctrinas que nosotros no podemos aceptar. Va a perturbar nuestras almas. Cuando tú conoces la verdad y tú conoces lo que dice la palabra y tú escuchas algo extra, no suena bien. Pero cuando la iglesia comienza a aceptar, ¿qué pasa? Hay división en la iglesia. Hay hermanos que dicen, no, eso no está bien. Sí, está bien, mira cómo es bonito. Y comienza la iglesia a tener problemas. Así comienza a veces divisiones. Y así comienza a veces también, muchas veces es trágico, pero hay gente que se van y no van a ninguna iglesia. Como no saben quién tiene razón, siempre pelean en la iglesia, es mejor no ir a la iglesia. Hay gente que no van. Entonces, él vio que eso estaba pasando, había perturbación. No estaba calmada la iglesia. Cristo es el príncipe de paz. La Biblia dice en Colosenses a la iglesia de Colosas, que se puede aplicar a los Gálatas, la paz de Dios gobierne, la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. A lo que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo. En otras palabras, había perturbación, había problemas. Entonces vemos aquí entonces que cualquier otra enseñanza es una perversión. Doctrina errónea no produce nada bueno, hermanos. Pues tenemos que conocer bien la Biblia. Y déjenme decirles, cuando uno va a la iglesia nada más para ser entretenido, es como vas al centro cívico, a la arena y quieres ser entretenido. Está bien, tú pagas lo que sea el show que tú vas. Aquí no es un show. Aquí es un lugar donde el pueblo de Dios se reúne para adorar a su Dios. Y parte de eso abarca la palabra expuesta y tenemos que aprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Eso es lo que es adorar a Dios. Déjame decirles, una de las mejores maneras en que tú puedes honrar a Dios, ¿y quién no quiere honrar a Dios? Yo quiero honrar a Dios. ¿Sabe cómo? Honra su palabra. Sea hacedor de ella. Conozca la Biblia, cumple con ella. Tú vas a honrar a Dios. Yo te garantizo, te digo en la autoridad de Jesucristo, Él te honrará a ti cuando tú honras su palabra. Yo no estoy adivinando, yo no estoy diciendo tonterías, psicología barata, nada de eso. Él honra a los que le honran a Él. Tú le honras con tu vida, que tú seas un hacedor de la palabra y serás prosperado en todo lo que tú empeñas. No hablando de dólares, pensamos en dólares, no, hablando de una familia intacta, hijos que no van a meter en las drogas, hijos que se van a casar con cristianos y cristianas, vidas fructíferas, vidas que valga la pena ser vividas. No llegar al fin de tu vida y arrepentirte por haber hecho tantas cosas, ahora tenés miedo de morir. Esa es la prosperidad que la Biblia habla, que yo me refiero. Y puede abarcar dinero, ¿por qué? Pues vas a gastar menos en el vicio, obviamente. Un hombre que sí que Dios no está gastando en borracheras y cigarros y cantinas y salón de bailes y quién sabe qué. No está apostando el dinero con perros o gallos o quién sabe qué, o en las maquinitas o en Las Vegas o en bingo, porque conoce a Cristo. Ella no va a tener deseo de hacer estas cosas. Su vida va a ser prosperada. ¿Tendrá usted una idea? No más hablando de dinero. ¿Cuántos millones de dólares se gastan nada más en una ciudad como esta? Gente que recibe su dinero y lo malgastan en las maquinitas, en el bingo. Van a hallar en el casino, hallar en la Eagle Pass, o van a Las Vegas. Gastan dinero y apuestan en los juegos de fútbol y béisbol. Y algunos van hasta con los gallos y los perros, que es contra la ley, por supuesto, pero no les importa porque no aman a Dios. ¿Y sabe qué? ¿Qué prosperidad hay? Aparte de lo que gastan en los licores, ¿cuánto cuesta un paquete de cigarro? Cuesta mucho.
y nunca tiene, para eso sí tienen. Y por eso digo, tu vida será diferente, aparte de tu salud, porque no vas a estar haciendo esas cosas. Entonces, es muy importante la doctrina, muy importante conocer la verdad. Y después vemos también, él habla aquí en versículo 8 y 9, de maestros y predicadores anatema. Mire el versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora es muy importante entender eso, hermanos. El apóstol Pablo se opone rotundamente, él detestaba eso que estaba pasando, a quienes pervierten el evangelio y desvían al pueblo de Dios. Para despejar cualquier idea de que, bueno, él estaba enojado, él de veras no quería decir eso. Él volvió a repetirlo y pronunciar este juicio. ¿Qué es anatema? Déjame decirles algo. La peor cosa que tú puedes llegar a hacer, no hay nada que se compara cuando usted llega a ser anatema. Anatema quiere decir maldito. Dios te ha condenado, tú eres maldecido por toda la eternidad. Y ay de ti. Dios ni te va a tocar, porque Él no toca anatema. Y si usted lee la Biblia, y no tengo tiempo ahora, pero es muy importante entender, las personas que pervierten el evangelio de Jesucristo son maldecidos por Dios. Eso es tan importante entender, porque eso nos hace ver la santidad del evangelio. Es algo tan santo, que si alguien pervierte el evangelio, que sea anatema. No hay esperanza para anatema. Y esa gente que anda predicando cosas que no es bíblico, está mal guiando a la gente, nada más por servir su vientre, como dicen Romanos, nada más por sacar dinero. Y son vividores, no les importan las almas. ¿Qué dice la Biblia? Sea anatema. Que venga un ángel del cielo, porque Satanás aparece como un ángel. Y aquí dice en versículo 8, versículo 9, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo. ¿Por qué dile? Porque Satanás aparece como un ángel de luz. Debe darles una historia. Perdí la fecha, yo sé que en los 1800, más o menos 1830 o 40, había un joven en Palmira, Nueva York, casi 200 años para atrás. Y él dijo que un ángel le apareció, se llama Moroni. Y había esas escrituras que nadie puede entender en una cueva, pero él le dio unos lentes especiales y pudo descifrar y ver qué es lo que decía. Y de ahí él escribió un libro. Se llama el Libro de Mormón. Su nombre es José Smith. Él vio un ángel supuestamente, y tal vez sí lo vio, pero no era el ángel del Señor. Y hoy en día, ¿cuántos mormones hay? 200 años después, adorando equivocadamente, erróneamente, un Dios que no está en la Biblia. En una cápsula le voy a decir, cada hombre aquí se convierte en Jesucristo y cada mujer en María, y van a tener muchos otros Jesús y tener otros mundos. Eso es lo que enseña. Y yo digo, eso no es lo que enseña la Biblia. No vamos a ser dioses como Jesús. Pero él recibió visión de un ángel. Pero él no hizo caso a lo que dijo Pablo en Gálatas. Y ahora hay un estado lleno de gente así, en Utah,
y muchos estados alrededor tienen muchos mormones. Y si ustedes observan, en muchas de las ciudades, algunos de los edificios más bonitos son los de los mormones. Pero no quiere decir que conocen a Cristo. Iglesias católicas, ellos también reciben visiones a veces. Y ellos tienen sus catedrales y edificios muy hermosos. Y el Papa dice que es un apóstol que ha descendido de Pedro. Se cree apóstol, él no es apóstol. El sumo sacerdote no está en Roma, está en el cielo. Su nombre es Jesucristo y no cambia como los papas que cambian cada vez que muere uno y viene otro. Vemos entonces, él está diciendo aquí, porque ellos también agregan los católicos. Bueno, yo tuve que escoger, prefiero ser católico que mormón porque hay más chance de escuchar el evangelio entre ellos. Pero no sería ninguno, pero el hecho es, ellos agregan. ¿Por qué bautizan babies? ¿Por qué bautizan bebitos? Pues si mueren, ¿qué puede pasar? Van a purgatorio, limbo, quién sabe qué. Hay que asegurar la salvación de ellos. ¿Desde cuándo el bautismo salva? Ya están agregando a la salvación, al evangelio. Y hay muchas otras cosas que hacen. Quiero que entiendan. Y también hay bautistas, y hay pentecostales, y hay metodistas que tuercen las escrituras. Yo les voy a decir una cosa. Eso es una iglesia bautista. No hablamos en rodeos. Ahí dice el anuncio ahí fuera, aquí dice el pastor, somos bautistas. Y también déjame decir algo más. Hay muchísimos bautistas en el infierno porque confiar en su religión. Hay tantos bautistas en el infierno que si podíamos sacar todos, tenía la iglesia más grande en el mundo. Eso es lo que yo creo de mi denominación, no nos puede salvar. Cristo es lo que nos salva, no la denominación, hermanos. Es muy importante entender eso. Hay muchos que mueren, muchos que, Señor, Señor, no hicimos eso en tu nombre, el otro. Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí, y será lanzado al lago de fuego. Y muchos de ellos eran bautistas, otros pentecostales, otros católicos, otros metodistas, hay de todos. Hermanos, la verdad es, la iglesia ecuménica, que tiene muchas diferentes denominaciones, está llena de pecadores. Vemos entonces aquí, ellos son anatema. Las personas que pervierten el evangelio de Jesucristo son maldecidas por Dios. Ahora, si ellos son anatema, ¿qué dice eso a nosotros? Y usted mira aquí entonces, recuerda a Acán. Luego no tenga chance, capítulo 6 y 7 de Josué. Josué le dijo, porque Dios le dijo a él, nadie toca nada del anatema. Pero Acán, cuando cayeron los muros de Jericó, vio un manto de babilónico, vio un poco de oro y lo escondió debajo de su carpa, su tienda. Y después no hubo bendición. Y por fin terminó él con toda su familia apedreado y después quemado. Él perdió su vida y su familia por haber tocado el anatema. Y usted mire después Saúl, el rey, tiene que haber matado a todos los amalecitas. Mas él agarró de lo mejor, dejó vivir el rey Agag y tomó del anatema. ¿Y qué pasó? Dios le rasgó, dice la Biblia, el reino de Saúl. Y después él murió, hasta se suicidó. Lo vemos entonces que Dios no quiere que uno toque el anatema. Yo digo no lo toques, no lo toques. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues hermanos, ellos son anatema. Ahora mira conmigo en Romanos 16. En Romanos 16, el último capítulo de Romanos. Y dice aquí en versículo 17, 18. 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, él está rogándoles, que os fijéis. A veces es bueno ser fisgón, hermanos. Que os fijéis en los que causan divisiones, pero no en la iglesia, mira, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Ámalos, acéptalos, no, y que os apartéis de ellos. Son anatema, no tomas parte con ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres.
y con suaves palabras y lisonjas engaña los corazones de los ingenuos. Ahí está. Que no se junta con ellos, apártate de ellos. Es anatema. Y nosotros muchas veces en el nombre de unidad y amor aceptamos a todos. No, hermano. No podemos. Porque va a ser como un poco de levadura que luego da toda la masa y después va a impactar e infectar a la iglesia. Y después va a perturbar a la iglesia. Y vemos también algo más. ¿Ok? Vemos también ahora lo ofensivo del evangelio. Hermano, déjeme decir, el evangelio precioso para nosotros es ofensivo al mundo. Algunos aquí están escuchando por primera vez y no les cae bien y no van a volver. Otros, pues yo nunca he oído eso, quiero escuchar más y van a regresar. Pero hay gente que se ofende. El evangelio no es como una pluma que te da cosquillas. Es una espada de 2 filos que penetra tu corazón. Entonces, vemos aquí. Los legalistas quieren ser guiados por la ley y la tradición. Por eso ellos estaban enseñando ciertas cosas para no ofender a los judíos. Entonces, si habla de Cristo, pero también habla de Moisés, eso va a aplacar a los judíos y no serían perseguidos. Entonces, hay gente que agregan cosas. Por ejemplo, estaba hablando en la clase, pero voy a repetir ahora. Hay gente que dan testimonio y hablan así. El Señor me salvó y yo ya no tomo y ya no fumo y ya no digo vulgaridades, y ya no golpeo a mi mujer, ya no peleo en las cantinas y todo lo que ya no hace. Como que eso fuera el evangelio. Y la verdad es, tú puedes dejar de tomar, tú puedes dejar de fumar, puedes dejar de decir maldiciones, dejar de pegar a tu esposa si eres hombre o lo que sea. El hecho de cambiar tu vida totalmente y ser un santito. Esto ya vas para el infierno. Eso no es el evangelio. El evangelio, cabe de explicarles, es que somos pecadores en todo lo que hacemos. ¿Tú crees que porque tú tienes una vida limpia y tú nunca has cometido tal vez adulterio, o porque tú nunca de veras has robado a nadie, que tú eres, digamos en comillas, buena persona, ¿tú crees que tú eres salvo por eso? Eso no es el evangelio. Eso son obras. Hay que dejar de hacer eso. O tiene que ser miembro de la iglesia, tiene que ser bautizado para ser salvo. El bautismo no salva. El bautismo es tu primer paso de fe, de obediencia en tu fe, y es tu profesión pública delante de todos. Te estás identificando con Cristo, pero el bautismo no te salva. Pues si el bautismo salvara, el ladrón está en el infierno, pero Cristo le dijo a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no dijo, bájate primero y bautiza, después yo te salvo. No. ¿Lo ven ustedes? El evangelio ofende a los religiosos legalistas. ¿Cómo es posible? Déjenme explicarles algo. La religión, cualquier religión, los católicos, hasta pentecostales y bautistas, los musulmanes, los judíos, los hindúes, todas las religiones tienen algo en común cuando está basado en el hombre. Tienes que hacer algo para ganar el favor de Dios y ojalá tú llegas al cielo. El evangelio dice, no hay nada que tú puedes hacer. Tienes que ir a Dios pidiéndole misericordia porque tú no tienes nada que ofrecerle. El diablo, y él existe, él quiere que usted trate de ser una buena persona. Él quiere que usted vaya a la iglesia. Él quiere que lea la Biblia. Él quiere que usted dé dinero. Quiere que usted sea una buena persona. Pero no te entregues a Cristo. Confía en tus obras. Confía en tus esfuerzos. Y Dios tendrá piedad de ti. Dios tendrá misericordia de ti y te salvará. Eso es lo que dice el diablo. Y viene en diferentes formas, en diferentes religiones, pero es el mismo autor. Él dice,
tienes que hacer esto para ser salvo. Todos los legalistas vienen con sus reglas. Los fariseos así eran. Tiene que hacer eso, tiene que hacer el otro y puras reglas. Como muchas iglesias hoy. Hay iglesias que si la mujer pone un pantalón, hombre, va para el infierno. Hay iglesias así. Tiene que tener vestido. Pues yo no veo eso en la Biblia. Si quiere vestirse como la Biblia, los hombres también tienen vestidos. ¿Pues qué pasó? Pues es la cultura y los estilos cambian. Hay pantalones para mujeres, hay pantalones para hombres. Hay mujeres que se visten como hombres, eso está mal. Pero hay pantalones para mujeres. Y lo que quiero decir es, la religión legalista siempre viene con sus reglas, pero ellos mismos no cumplen. Entonces el evangelio ofende a los religiosos. ¿Qué es eso nada más creer y vas al cielo? Mira esos convenencieros. ¿Qué? Mire eso nada más. Tú crees en el Señor y ellos no pueden aceptar eso. ¿Y sabe por qué? Tengo 2 versículos para ustedes. Primero, mira Romanos 1. Mira Romanos 1:16. Primer capítulo de Romanos 1:16. Deben saberlo por memoria, pero bueno. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora mire, no es poder mío. Yo no puedo ser salvo en mi propio poder. Yo soy salvo por el poder de Dios. Entonces, el énfasis está en Dios, no en el hombre, no lo que Él puede hacer. ¿Se ve lo que digo? Y es por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. ¿Qué dice? Pero al judío primeramente y también al griego, que dice que primero Cristo viene a su pueblo, judíos. Lo rechazaron y después los demás fueron a los gentiles. Pues usted mira también en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Y qué es lo que dice ahí? Porque la palabra de la cruz, y quiero que sepan, esta frase, palabra de la cruz, es sinónimo con el evangelio. Porque el evangelio habla de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Que dijo Pablo en 1:16 de Romanos, que el evangelio es poder de Dios. Que dice aquí, la palabra de la cruz es poder de Dios. Pero para aquellos que confían en sí mismos y se creen muy buenos, es locura. Come on. No, porque murió en la cruz y tú crees ahora tú vas para el cielo. ¿Qué es eso? Es locura para ellos. Pero es vida eterna para nosotros. ¿Lo ven ustedes entonces? Y muchos no entienden. El versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Tú crees que sabes tanto? Dios tiene otro plan. Y no es según lo que tú crees. No es según tu parecer, es según parecer de Él. Vemos entonces que el evangelio ofende a los religiosos. El evangelio es locura a los que se pierden. Hasta le criticaron a Pablo cuando el gobernador Festo dijo, Pablo, en mucho estudio, estás loco. Estás loco. En mucho estudio te ha hecho loco. Ahí está en Hechos, usted puede ver después de Hechos 24-26. Es locura, ellos creen que somos locos y tontos, hermanos. Si tú quieres de veras creer en Cristo como se debe, los del mundo te van a llamar como bichos raros y tontos o engañados. Y más, hasta locos. Porque es locura para ellos. Si tú crees la locura, tú eres loco. Y yo sé que eso suena duro, pero es lo que dice la Biblia. El evangelio es santo, hermanos. Es muy santo, por eso es anatema los que lo pervierten. Y todo lo santo es repulsivo al mundo. El mundo no quiere al Señor. El mundo no lo quiere. No te engañes. Es que respetan la religión. Si tú crees que la religión te va a salvar, el mundo te respeta porque ellos creen así. Pero si tú dices la religión no puede salvar, hay solo un camino, el mundo ya te ve con otros ojos. Y así es, hermanos. Así es. Y cuando tengo oportunidad, leer Salmo 2 y ver. El mundo detesta al Señor.
El segundo salmo nos enseña eso y otros lugares. El mundo tiene, por eso dice la Biblia, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hay que amar al mundo como Cristo lo amó, pero no amar al mundo por sacar provecho como muchos. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, así como los Gálatas, y él va a explicar más con el tiempo, apenas estamos entrando en primeros versículos de esta epístola. Cualquiera puede alejarse de Cristo si no tiene cuidado. Ellos se alejaron. Ahí dice la palabra. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Se alejaron. Y nosotros también podemos. Y cuando nos llamó, hermano, como a nosotros, nos llamó por nombre. Él nunca te dice, hey tú. Él te toca tu corazón. Él te muestra su amor. Ustedes saben, ustedes que conocen a Cristo saben esa hermosa experiencia cuando tuvieron ese encuentro con Cristo. Y entonces, cualquiera de nosotros podemos bajar la guardia. Por eso dice la Biblia, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Está en 1 Corintios 10, 12. Y cuando niegas o te alejas del Evangelio, estás negando o alejándote de Cristo y de su Padre. No hay otra manera. Cuando tú te alejas del Evangelio, estás alejando de Dios. Cuando tú niegas el Evangelio, no quiero entregarme, porque tú quieres ser el rey de tu vida, tú quieres ser el Dios de tu vida. Ok, estás negando a Dios. Allá tú, lo siento por ti. No has aprendido, mira tu vida cómo está. Todavía no quieren seguir a Cristo. El Evangelio es la buena nueva. Tú estás ahorita, ya vives en condenación sin Cristo. Cristo no vino a condenar, ya nacimos condenados. Él vino a salvar. Él quiere salvarte. Y no hay otro evangelio aparte del Evangelio de Cristo. No hay otro. Bueno, yo tengo mis creencias, tú tienes la tuya. No. Tenemos que seguir lo que dice Dios. Muy claro. Él dio su único hijo por ti y por mí. Él no dice, dime hijo, ahora tú tienes que vivir una buena vida a ver si te salvo. Eso no es. Eso no es el Evangelio. No, hombre, hay gente que cree en tantas cosas. Prefieren creer tantas cosas. Prefieren creer en su religión. Otros creen en los como en UFO, que vienen de otro planeta, quién sabe qué. ¿Sabe qué, hermanos? Que somos una colonia de otro planeta. De veras. Déjame decirle algo, hermanos. ¿Por qué Dios enviará a su hijo a una colonia? ¿Por qué no fue al mero lugar? No hay otros. Y si hay otros, no le hace. No fueron creados a la imagen de Dios. Nosotros sí. Entonces vamos a reinar con él. Los otros no, sí hay otros. Pero el hecho es, la religión no salva, la filosofía no va a salvar, esas creencias locas en ciencia ficción no va a salvar. Solo Cristo salva. Muchos dicen, mira el espejo, ahí está tu salvación. Hombre, ahí está tu condenación. Y vemos también algo más. Los que enseñan un evangelio diferente son anatema. No te metes con ellos. En tercera de Juan dice, ni siquiera bendícelos. No te metas con ellos. Esos que andan tocando puertas, testigos de Jehová, por ejemplo, o los mormones con sus bicicletas, o otra persona con otra creencia. Apártate. Por eso dice Dios en 2 de Corintios capítulo 6. Salid en medio de ellos. No toquéis lo inmundo. Salid en medio y os recibiré por hijos y por hijas. Este mundo es un mundo maldecido, bajo la condenación de Dios. Y la única manera es como con una tempestad muy fuerte y estás buscando albergue, un lugar para protegerte de esa agua, y tú buscas un lugar, un edificio con un techo. Cristo es el único edificio, el único techo que te ayudará contra el juicio venidero de Dios. Entonces los que enseñan eso, y también los que le siguen, es triste pero así es, y nunca debemos acercarnos al anatema. Por eso dice la Biblia, fijan los que causan división en contra de la doctrina, y apartéis de ellos, porque Dios va a tratar con ellos. Y la verdad es, hermanos,
Ellos no tienen menor idea de lo que les espera. Pero así es. El corazón humano es engañoso, dice la Biblia, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Ahí está el versículo 10. ¿Y qué dice él? Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que una gran verdad. La verdad yo también debería todo un sermón ese versículo 10, pero ya es tarde. Pero quiero que sepan una cosa. Tú siempre, no hay excepción, no hay un punto neutral. Siempre vas a agradar o a Dios o a tu prójimo. Siempre es así. Y yo he decidido años para atrás nunca buscar agradar a ustedes, nada más a mi Dios. Trato de agradar, si puedo, si no hay conflicto con Dios, pero yo tengo que escoger. Ay, Señor, si digo eso se van a ofender. Y el Señor me dice que se ofenden, tú diga la verdad. Así es. ¿Por qué? Porque si yo, hermanos, trato de agradar a ustedes, aunque los amo muchísimo, entonces no estaría sirviendo al Señor, sino a ustedes. Yo no puedo servir a los dos. Señor es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi Señor. Él me compró por precio. Y a Él rendiré cuentas, no a ustedes. Entonces, pero no quiere decir que no les sirvo. Yo les sirvo, yo los amo, les alimento. Yo oro por ustedes, yo puedo guiarlos con un consejo. Pero el fin de cuentas del asunto es, todo lo que hago tengo que hacerlo para Él. No para mí ni para ustedes. Y Pablo dice, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Sabe qué fue la caída de Saúl el rey? Buscó el favor de los hombres y no buscó el favor de Dios. Y fue su caída. Y es interesante, ¿verdad? Entonces, la Biblia es muy clara en todo eso, hermanos. Y quiero que miren un lugar más en 1 Tesalonicenses 2:4. Quiero que vea lo que dice aquí. 1 Tesalonicenses 2:4. Miren lo que dice. Déjame empezar con el versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. ¿Sí ves? Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Él prueba tu corazón. ¿Recuerda lo que dijo Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y después el versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente. Es Él que escudriña. Es Él que escudriña la mente y el corazón. Por eso es tan importante en todo lo que tú haces. Si tú eres un padre, una madre, ponga a tu Señor antes que a tus hijos. No anda agradando a tus hijos. Agrade a tu Señor. Si tú eres un esposo o una esposa, agrade a tu Señor. Si tú eres un miembro de esta iglesia con un puesto, un encargado de algo, agrade al Señor, antes que al pastor, al Señor. Si todos buscamos al Señor, ¿sabe cómo seríamos? Como una rueda de una bicicleta que tiene sus rayos por todas partes, pero se junta en el eje. Y un rayo no puede sostener un hombre de 200 libras, pero todos los rayos juntos da fuerza a esa rueda. Y cuando todos nosotros ponemos la mirada en el Señor y servimos al Señor de corazón, y Él es el eje de nuestras vidas, no hay nada que el diablo puede hacer. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué va a decir el Señor? Es que el diablo se metió conmigo. ¿Por qué se metió contigo? Parece que no hubo sumisión en tu vida. No te sometiste a mí. ¿Lo ven ustedes? Es muy importante que nosotros aprendamos eso. Y Pablo predicó la palabra. Y predicó el evangelio. Y no agradó a los hombres.
Pero ¿cuántos hombres fueron salvos por medio de él? Tú agrada a Dios en todo lo que haces. Y a usted que no tiene a Cristo, ahora es tiempo de entregarse a él. Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y va a tener comunión íntima. Pero él quiere que tú abres esa puerta. Que te puede costar, porque a veces un pecado que no te deja. A ti te gusta. Te encariñaste con tu pecado. Es tu mascota en la vida. Y Dios dice, déjalo. Abre la puerta. Quiero entrar y ser no un invitado, pero un Señor de tu vida. El Señor de tu vida. Abre la puerta ahora. Entonces, quiero orar. Vamos a tener un himno. De pies, por favor. Vamos a orar y buscar el rostro del Señor. Padre nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Es dura a veces. No nos gusta a veces lo que escuchamos, pero Señor, ¿cómo podemos negarla? Es tu palabra. Te amamos y sabemos también que aun lo que a veces no es agradable para nosotros al momento de recibirla, es para nuestro bien. Y Padre nuestro, si alguien aquí no te conoce, que este sea el día que él o ella abra la puerta de su corazón y que tenga ese encuentro contigo. Padre, gracias por todo, por ser tan bueno con nosotros. Y si alguien desea ser bautizado, que ya te conoce, toque su corazón también. Y todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.